El millonario arrogante nunca creyó en el amor, hasta cruzarse con una joven de mirada pura y corazón inocente. Solo quería enseñarle el placer, pero terminó aprendiendo lo que es sentir de verdad. Entre el deseo y la ternura nació un romance prohibido. Suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando, el sol de la mañana acariciaba suavemente los tejados de la pequeña comunidad de Valle de la Promesa, un pueblo enclavado entre montañas en el interior de Extremadura. Las casas sencillas y bien cuidadas formaban un semicírculo alrededor de la iglesia blanca, cuyo campanario se erguía como un dedo apuntando al cielo. Era domingo, día de oración y purificación. Como decía el pastor Ezequiel Méndez, líder espiritual respetado y temido por los habitantes locales. En el último caserón de la calle principal, el más grande y más imponente, Elena Méndez arreglaba cuidadosamente el vestido blanco que usaría en el culto de aquella mañana. 23 años, piel clara que nunca había visto mucho sol, cabellos castaños siempre recogidos en un moño discreto y ojos, decían los vecinos, que parecían guardar toda la bondad del mundo. Hija única del pastor Ezequiel, ella cargaba sobre sus hombros el peso de ser el ejemplo vivo de la doctrina predicada por su padre. «Elena, ya casi es la hora». La voz grave del pastor resonó por los pasillos de la casa. «No podemos llegar tarde justo hoy». «Ya estoy terminando, padre», respondió con la voz suave que todos conocían mientras ajustaba el cuello alto del vestido. Se miró en el espejo una última vez. El reflejo le devolvió la imagen de la perfección que todos esperaban. El ángel del pueblo, era como la llamaban. Un título que nunca pidió, una santidad que nunca buscó, pero que le fue impuesta como una carga desde que su madre, Raquel, falleciera cuando ella tenía apenas 7 años. El pastor Ezequiel había transformado a Raquel en una especie de santa tras su muerte. Los retratos de ella, siempre de blanco, adornaban las paredes de la casa, e historias sobre su bondad y pureza eran contadas en los sermones como ejemplos de virtud. Elena creció a la sombra de esa figura idealizada, intentando llenar un vacío que se hacía más grande cada año. Bajó las escaleras con pasos delicados, como le habían enseñado. En la sala, su padre ajustaba la corbata negra sobre la camisa impecablemente blanca. Alto de porte severo, cabellos canosos peinados hacia atrás y ojos que parecían ver los pecados más ocultos, Ezequiel Méndez comandaba Valle de la Promesa desde hacía casi 30 años. Su palabra era ley, sus juicios eran incontestables, su interpretación de las Escrituras era considerada divinamente inspirada. «Estás hermosa, hija mía», dijo él, con una sonrisa contenida. «Hoy es un día especial. Teodoro estará presente en el culto, y después nos acompañará en el almuerzo». Elena sintió un escalofrío en el estómago. Teodoro Alburquerque, hijo del alcalde de una ciudad vecina, frecuentaba la iglesia desde hacía algunos meses. 35 años, viudo, dueño de una constructora exitosa y principalmente el más reciente fiel contribuyente de las obras de caridad del pastor Ezequiel. No era necesario ser muy perspicaz para entender las intenciones de su padre. Las indirectas sobre constituir familia y encontrar un hombre temeroso de Dios habían aumentado en las últimas semanas. «Sí, padre», respondió automáticamente como hacía desde niña. El trayecto hasta la iglesia era corto, pero para Elena parecía una eternidad. Caminaban por la calle principal, deteniéndose a cada momento para saludar a los fieles que se dirigían al culto. El pastor con apretones de manos firmes y palabras de autoridad espiritual. Elena con sonrisas tímidas y miradas bajas, como convenía a una muchacha de buena familia. La congregación ya estaba casi completa cuando entraron. El murmullo cesó inmediatamente, y todos se levantaron en respeto. Elena se dirigió al primer banco, mientras el pastor se encaminaba al púlpito. Desde su lugar, ella podía ver a Teodoro, sentado estratégicamente en el banco de enfrente del lado opuesto. Él le lanzó una mirada que la hizo estremecer, no de emoción, sino de un malestar que no lograba nombrar. El culto siguió el ritual de siempre. Cánticos fervorosos, oraciones intensas y finalmente el sermón del pastor Ezequiel. Aquel domingo el tema era la sumisión como camino a la santidad,
y Elena sabía que cada palabra era de alguna forma dirigida a ella. La mujer virtuosa, tronaba el pastor, es aquella que reconoce su naturaleza sumisa como un regalo divino, que acepta el mando de su padre y después de su marido como reflejo de la autoridad divina, que mantiene su pureza como una lámpara encendida para iluminar el camino de quienes la rodean. Elena escuchaba aquellas palabras tan familiares con una sensación extraña en el pecho, una inquietud que venía creciendo en los últimos meses, un cuestionamiento silencioso que ella misma intentaba sofocar. Al fin y al cabo, cuestionar sería el primer paso hacia el pecado, como su padre siempre advertía. Fue entonces cuando lo percibió. Un hombre que nunca había visto antes estaba parado al fondo de la iglesia, cerca de la puerta. Alto, de hombros anchos, cabellos oscuros un poco demasiado largos para los estándares de la comunidad y una barba sin afeitar que le daba un aire salvaje. No usaba traje como los otros hombres, solo una camisa sencilla y pantalones vaqueros. Sus ojos, incluso a la distancia, parecían arder como brasas. Él no cantaba, no oraba, solo observaba todo con una expresión que mezclaba curiosidad y desprecio. ¿Quién es aquel hombre? Elena preguntó en un susurro a la señora Matilde, una viuda anciana que siempre se sentaba a su lado. La mujer siguió su mirada e hizo una expresión de asombro. ¿Aquel? Es Gael Montero, el dueño de la Hacienda de las Piedras, en lo alto de las colinas. Dicen que heredó la propiedad hace algunos meses, pero casi nadie lo ve por aquí. Unos dicen que es muy rico, otros que está loco. Los niños lo llaman el demonio de las colinas. ¿Por qué? Por su temperamento, hija. Dicen que expulsó a algunos cazadores de su propiedad de forma violenta, y también porque vive solo, sin familia, sin empleados, como un animal salvaje. Tu padre ya ha hablado de él en los sermones, no como ejemplo de vida cristiana, claro está. Elena volvió a mirar al extraño intrigada. Esta vez, sus miradas se cruzaron. Él no desvió la mirada, como harían los hombres respetuosos de la congregación. Al contrario, sostuvo el contacto visual con una intensidad que la hizo sentir algo completamente nuevo, un calor que subía por el cuello, una aceleración del corazón que no tenía nada que ver con el miedo. El sermón finalmente llegó a su fin. Era hora de los avisos y presentaciones. El pastor llamó a Teodoro al frente, elogiando su generosa contribución para la construcción del nuevo centro comunitario. Después, para sorpresa y vergüenza de Elena, la llamó también a ella. «Y quiero anunciar con gran alegría», dijo el pastor con una amplia sonrisa, «que el hermano Teodoro ha pedido mi bendición para cortejar a mi hija, Elena. Como hombre de Dios que reconozco en él, he concedido esa bendición, seguro de que esta unión será bendecida por el Señor». Un murmullo de aprobación recorrió la congregación. Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No había habido petición, no había habido consulta. La decisión ya estaba tomada, como siempre ocurría en su vida. Teodoro se acercó y frente a todos tomó su mano. Sus dedos estaban fríos y el apretón, demasiado firme, casi le hacía daño. «Será un honor tenerte como mi esposa, Elena», dijo él, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Luego, bajando la voz para que solo ella escuchara, añadió: «Serás la esposa perfecta, obediente y sumisa, como tu padre te ha educado». La sonrisa en los labios de Teodoro no llegaba a sus ojos. Elena ya lo había notado antes, pero nunca con tanta claridad. Era un hombre de reputación impecable a los ojos de la iglesia, siempre el primero en contribuir con las obras de caridad, siempre dispuesto a auxiliar al pastor. Pero había algo en su mirada, algo que la asustaba. Percibió que estaba atrapada allí, en el altar, entre su padre y el hombre que él había elegido para ser su marido. Dos hombres que decidían su futuro sin siquiera preguntar lo que ella deseaba. Su mirada vagó desesperadamente por la iglesia buscando. ¿Qué? ¿Una salida? ¿Una respuesta? Fue entonces cuando sus ojos encontraron nuevamente los del extraño del fondo de la iglesia, Gael Montero. Y por primera vez, Elena Méndez deseó algo que no debería. Deseó libertad. El almuerzo en la casa pastoral transcurrió en una atmósfera de falsa alegría. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla, y Elena servía a los hombres con la gracia que se esperaba de ella.
Teodoro conversaba con el pastor sobre planes para expandir la influencia de la congregación a ciudades vecinas, sobre política, sobre los nuevos negocios de su constructora. ¿Y cuándo será la boda?, preguntó el pastor, mirando a Teodoro como quien discute una transacción comercial. «Cuanto antes, si usted lo permite», respondió Teodoro, lanzando una mirada posesiva a Elena. «Estoy terminando la reforma de mi casa. Será perfecta para empezar nuestra familia». Elena sirvió más zumo, intentando esconder el temblor de sus manos. Familia, aquella palabra que debería sonar como promesa, sonaba como sentencia. «Necesitamos fijar el compromiso oficial», continuó el pastor. «Quizás el próximo mes, durante la celebración de la cosecha. Será un evento para toda la comunidad». Teodoro estuvo de acuerdo, entusiasmado con la idea de un evento público que consolidaría aún más su prestigio en la región. Elena permaneció en silencio, como era esperado. Las mujeres no opinaban sobre tales asuntos. Ellas simplemente aceptaban. Por la tarde, tras la partida de Teodoro, Elena pidió permiso a su padre para visitar a doña Zulema, una señora mayor que vivía sola en la periferia del pueblo. Era una de sus tareas semanales: llevar comida y consuelo espiritual a los necesitados, siempre representando la bondad de la iglesia del pastor Ezequiel. En el camino sus pensamientos eran un torbellino: el anuncio del cortejo, la perspectiva del matrimonio con Teodoro, aquella mirada fría y controladora. Ya inexplicablemente, la imagen de aquel extraño al fondo de la iglesia no salía de su mente. Gael Montero, el demonio de las colinas, como los niños lo llamaban, llegó a la sencilla casa de doña Zulema, una pequeña construcción de ladrillos a la vista, con un jardín bien cuidado al frente. La anciana la recibió con un abrazo afectuoso, como siempre hacía. «Niña Elena, qué alegría verte. Entra, entra. Ya he puesto agua para el té». Dentro de la casa, mientras ayudaba a ordenar los víveres que había traído, Elena no pudo contener las lágrimas que había estado reprimiendo todo el día. Doña Zulema, que la conocía desde niña, no necesitó explicaciones. «Es sobre el anuncio de hoy, ¿verdad?», preguntó la anciana sentándose al lado de Elena. «Teodoro es un buen partido. Al menos eso es lo que todos dicen. ¿Usted lo conoce bien?», preguntó Elena secándose las lágrimas. Doña Zulema dudó. «Lo conozco lo suficiente para saber que las apariencias engañan, hija mía. Teodoro es muy respetado en la comunidad, pero…» Hizo una pausa, como si sopesara las palabras. Su primera esposa, Dios la tenga, no parecía muy feliz. ¿Cómo así? Ella venía a la iglesia siempre con ropa de manga larga, incluso con calor. Una vez vi marcas en sus brazos. Cuando le pregunté, ella dijo que se había caído. Pero sus ojos eran ojos de quien tiene miedo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería posible que el hombre elegido por su padre, un hombre tan respetado en la iglesia, fuera capaz de violencia? ¿Por qué usted nunca dijo nada? ¿Y quién me creería a mí, una vieja viuda, contra la palabra de Teodoro Alburquerque? Además, poco después ella enfermó y partió de este mundo. Algunos dicen que fue de disgusto. Aquella revelación cayó como una bomba sobre Elena. Si era verdad lo que doña Zulema insinuaba, su futuro sería aún peor de lo que imaginaba. No solo una vida sin amor, sino posiblemente una vida de miedo y dolor. Al despedirse de doña Zulema, Elena decidió tomar un camino más largo para casa. Necesitaba pensar, organizar sus pensamientos, buscar alguna salida para aquella situación. Caminó hasta las orillas del pequeño río que cortaba el valle, un lugar tranquilo donde solía ir de niña. Se sentó sobre una piedra grande, observando la corriente. El sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. De repente se sintió observada, se giró rápidamente, y su corazón casi se detuvo al ver quién estaba allí, a pocos metros montado en un imponente caballo negro. Gael Montero, el extraño de la iglesia, la miraba con aquellos ojos intensos que tanto la habían perturbado. De cerca él era aún más impresionante. El rostro anguloso, la piel bronceada por el sol, los cabellos oscuros cayendo sobre la frente. Había una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, dándole un aire aún más salvaje. «Disculpa si te asusté», dijo él,
con una voz grave y profunda. No esperaba encontrar a nadie aquí. Elena se quedó sin palabras por un momento, dividida entre el miedo y una extraña curiosidad. Yo ya me iba, logró decir finalmente levantándose. Él desmontó del caballo con un movimiento ágil. No tienes que irte por mi culpa. El río no me pertenece, pero la tierra a su alrededor le pertenece a usted por lo que dicen. La hacienda de las piedras abarca toda esa área. Una sonrisa irónica curvó sus labios. Así que sabes quién soy. Usted es Gael Montero, el... Elena dudó. El demonio de las colinas, así me llaman, ¿no? Completó él con una risa seca. Los rumores corren rápido en lugares pequeños. ¿Por qué vino usted a la iglesia hoy? Preguntó ella, sorprendiéndose con su propia osadía. Nunca había sido tan directa con un extraño, especialmente un hombre. Curiosidad, respondió él acercándose unos pasos. Quería entender qué tipo de hombre es tu padre, qué tipo de poder ejerce sobre la gente de aquí. Había algo en la manera en que él habló que tocó un punto sensible en Elena. Una crítica velada que, en lugar de ofenderla, encontró eco dentro de ella. Mi padre es un hombre de Dios, dijo más por hábito que por convicción. ¿Ah, sí? Cuestionó Gael mirándola directamente a los ojos. Entonces, ¿por qué estás llorando, hija del profeta? Elena ni siquiera había percibido que las lágrimas habían vuelto. Se las secó rápidamente con el dorso de las manos, avergonzada. Yo no estoy. ¿Es sobre el anuncio de hoy? Preguntó él, sorprendiéndola nuevamente. ¿El matrimonio arreglado con aquel hombre? No es un matrimonio arreglado. Ella intentó defender, pero su voz salió débil. Es la voluntad de mi padre. ¿Y tu voluntad? ¿No cuenta? Aquella pregunta tan simple y directa golpeó a Elena como un rayo. Su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le importó lo que ella quería? ¿Cuándo fue la última vez que ella misma se permitió querer algo? Ya ni siquiera sé lo que es eso, confesó bajando los ojos. Gael dio algunos pasos más en su dirección. Ahora estaban tan cerca que Elena podía sentir el calor que emanaba de él. Podía ver los detalles de su rostro, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, la textura de su barba. ¿Sabes lo que pienso?, dijo él con una voz más suave. Creo que sabes exactamente lo que quieres, solo tienes miedo de admitirlo. Algo en aquellas palabras, en la manera en que él la miraba, no con el respeto artificial de los hombres de la iglesia, ni con la posesividad de Teodoro, sino con un interés genuino, hizo que Elena sintiera un temblor interno, una chispa de algo que nunca había experimentado. Necesito irme, dijo retrocediendo algunos pasos. Mi padre se preocupará si tardo mucho. Claro, respondió Gael sin intentar detenerla. Pero si un día decides descubrir lo que realmente quieres. La hacienda de las piedras está en lo alto de aquella colina, señaló el punto más alto de los alrededores. La puerta estará abierta. Elena miró en la dirección que él indicaba, luego volvió a mirarlo. Había algo en él, algo que desafiaba todo lo que le habían enseñado. Él era la personificación de todo lo que debería temer y evitar. Entonces, ¿por qué, en lugar de miedo, lo que sentía era una extraña atracción, una voluntad de saber más, de entender quién era aquel hombre al que todos temían? Adiós, señor Montero, dijo finalmente, dándose la vuelta para marcharse. Hasta luego, Elena, respondió él, y había una certeza en su voz que hizo que su corazón latiera más rápido. En el camino de regreso a casa, Elena no pudo dejar de pensar en el extraño encuentro, en las palabras de Gael, en la manera en que él la había mirado, en la sensación que había experimentado en su presencia. Era como si una puerta que ella ni siquiera sabía que existía se hubiera entreabierto, revelando un mundo de posibilidades que nunca había considerado. Al llegar a casa, encontró a su padre en la sala, leyendo la Biblia como hacía todas las noches. Él levantó los ojos del libro y la miró con expresión severa. «Tardaste más de lo habitual, Elena. Disculpa, padre. Doña Zulema necesitaba ayuda con algunas tareas. No era exactamente una mentira, pero tampoco era toda la verdad». Y por primera vez, Elena sintió una punzada de rebeldía al omitir su encuentro con Gael Montero. «Mañana Teodoro vendrá a cenar con nosotros», informó el pastor, volviendo la atención al libro. «Quiere discutir los detalles del compromiso.
«Prepara algo especial». «Sí, padre», respondió mecánicamente mientras subía las escaleras a su habitación. Aquella noche, Elena no pudo dormir. Se revolvía en la cama pensando en su vida, en el futuro que se dibujaba ante ella. Un matrimonio sin amor con un hombre que, según doña Zulema, podría esconder un lado violento. Una vida entera a la sombra de las expectativas ajenas, siendo el ángel del pueblo, la hija perfecta, la esposa sumisa. Y entonces, como un contrapunto a todo eso, la imagen de Gael Montero invadía sus pensamientos. Aquellos ojos intensos, aquella voz profunda, aquella manera directa de hablar. Si un día decides descubrir lo que realmente quieres, la puerta estará abierta. ¿Qué quería decir con aquello? ¿Estaría ofreciendo refugio? ¿Una huida? ¿O algo más? Por primera vez en su vida, Elena Méndez se permitió soñar con una existencia diferente. Una existencia donde ella, y no su padre o un marido elegido por él, determinaría su camino. Poco sabía ella que muy pronto ese sueño se convertiría en la única esperanza de salvación. A la mañana siguiente, Elena despertó con el canto de los pájaros que se posaban en el ciruelo del patio. Por un breve momento, antes de que la realidad se impusiera, sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. Pronto, sin embargo, el recuerdo de la cena con Teodoro aquella noche hizo que su estómago se revolviera. Se levantó y abrió la ventana, dejando que la brisa matinal entrara en la habitación. A lo lejos podía ver el contorno de las colinas y en el punto más alto una construcción que imaginaba ser la Hacienda de las Piedras. Si un día decides descubrir lo que realmente quieres, la puerta estará abierta. Las palabras de Gael Montero resonaban en su mente como una promesa, o quizás un desafío. Elena sacudió la cabeza, intentando alejar tales pensamientos. Era una locura considerar cualquier cosa más allá de la vida que estaba trazada para ella. ¿Qué diría su padre? ¿Qué pensarían las personas del pueblo? ¿Cómo podría abandonar todo lo que conocía para seguir un impulso, una atracción inexplicable por un hombre que apenas conocía? Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante para las tareas del día. Bajó para preparar el desayuno de su padre, como hacía todas las mañanas desde que tenía edad suficiente para alcanzar la cocina. «Buenos días, hija», dijo el pastor Ezequiel, ya sentado a la mesa con la Biblia abierta a su lado. «¿Dormiste bien?» «Sí, padre», mintió Elena colocando la tetera en la estufa de leña. Teodoro confirmó que vendrá a las 7. «Prepara aquella gallina campera que le gustó la última vez». No era un pedido, sino una orden como siempre. Elena solo asintió, mientras cortaba el pan casero en rebanadas finas. «Él quedó muy feliz con el anuncio de ayer», continuó el pastor, bebiendo el café que Elena acababa de servir. «Dijo que muchos hombres de la región envidian mi suerte de tener una hija tan hacendosa y obediente». Obediente. Esa palabra siempre la acompañaba. Era su mayor elogio y cada vez más su mayor prisión. ¿Papá cree que seré feliz con él? Elena se sorprendió con su propia pregunta. Nunca cuestionaba las decisiones de su padre. El pastor Ezequiel levantó los ojos. Un destello de irritación cruzó su rostro. «La felicidad no es lo que imaginas, Elena. No son mariposas en el estómago ni pasiones descontroladas. Es seguridad, es rectitud, es seguir el camino que Dios trazó para nosotros. Teodoro es un hombre íntegro, respetado, temeroso de Dios. ¿Qué más podrías querer?» «Nada, papá». «Tienes razón», respondió automáticamente, pero algo dentro de ella gritaba lo contrario. El día pasó rápidamente entre los preparativos para la cena. Elena fue al pequeño mercado a comprar los ingredientes que faltaban. Ayudó en la limpieza de la casa, preparó el pollo de corral con patatas y a media tarde comenzó a hornear un pastel de harina de maíz con dulce de guayaba que sabía que era del gusto de Teodoro. A las 7 en punto sonó el timbre. El pastor Ezequiel, ya arreglado con su traje oscuro, fue a recibir al futuro yerno. Elena permaneció en la cocina, finalizando los últimos detalles de la cena. Podía oír las voces masculinas en la sala, discutiendo negocios, política, los planes para la expansión de la iglesia. «Elena, ven a saludar a Teodoro», llamó el pastor. Respirando hondo, ella entró en la sala. Teodoro se levantó al verla. 40 años, alto, de porte atlético,
cabellos grisáceos en las sienes que le daban un aire distinguido. Vestía un traje caro, y un reloj de oro relucía en su muñeca. A los ojos de cualquier persona, era la imagen del éxito y la respetabilidad. «Elena», dijo él, acercándose y tomando sus manos entre las suyas. «Estás hermosa, como siempre». Había algo en su tacto que le incomodaba. Una posesividad, una presión sutil que decía más que sus palabras educadas. «Gracias, señor Albuquerque», ella respondió manteniendo los ojos bajos como era considerado apropiado. «¿Señor Albuquerque?». Él rió mirando al pastor Ezequiel. «Creo que ya podemos dejar esa formalidad de lado, ¿no es así? Pronto seremos marido y mujer. Llámame Teodoro». «Sí, Teodoro», ella se forzó a decir sintiéndose extrañamente vulnerable. La cena fue servida en la mesa del salón, cuidadosamente arreglada con la mejor vajilla de la familia. Elena comió poco, su estómago cerrado por la ansiedad. Teodoro, por otro lado, elogió efusivamente cada plato, comentando con el pastor Ezequiel la suerte que tendría al tener una esposa tan hacendosa. «Y pensar que algunas mujeres hoy en día apenas saben freír un huevo», dijo él con desdén. «Prefieren estudiar, trabajar fuera, como si eso fuera más importante que cuidar del marido y de los hijos». El pastor Ezequiel concordó, lanzando una mirada orgullosa a su hija. «Elena fue criada en los principios correctos. Sabe que el lugar de la mujer es en el hogar, cuidando de la familia. ¿No es así, hija mía?» «Sí, papá», ella respondió mecánicamente, pero una voz interior cada vez más fuerte cuestionaba. ¿Y si hubiera más en la vida que eso? ¿Y si ella pudiera elegir su propio camino? Después del postre, el pastor sugirió que los jóvenes novios dieran una vuelta por el jardín para conversar a solas. «Es importante que se conozcan mejor antes del matrimonio», dijo él, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El jardín trasero de la casa estaba bien cuidado, con parterres de flores que Elena cultivaba personalmente. La noche estaba clara, con un cielo estrellado que en otros tiempos habría llenado su corazón de paz. Ahora, sin embargo, sentía solo aprensión al verse a solas con Teodoro. «Tu padre me dijo que estás muy feliz con el compromiso», comentó él mientras caminaban por el jardín. Elena dudó. Mentir sería pecado, pero decir la verdad sería insensatez. «Estoy sorprendida», respondió finalmente. Todo sucedió muy rápido. Teodoro dejó de caminar sujetándola por el brazo con más fuerza de la necesaria. «Sorprendida. Creí que te había quedado claro desde el principio que yo te elegí para ser mi esposa». El tono de su voz cambió. Ya no era el hombre educado y cortés del comedor. Había algo duro, algo frío en sus palabras. «Yo solo pensé que tendríamos más tiempo para conocernos». Ella intentó explicar, sintiendo la presión de sus dedos aumentar en su brazo. «¿Conocernos?». Osel rió, pero no había humor en su risa. «¿Qué más necesitas saber sobre mí? Soy un hombre respetado. Tengo una buena posición, puedo darte una vida cómoda. Y sé exactamente el tipo de esposa que quiero». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué tipo sería ese? Teodoro la atrajo más cerca, sus ojos ahora fijos en los de ella, con una intensidad que la asustó. Una esposa que entienda su lugar, que sepa que la palabra del marido es ley dentro de casa, que no cuestione, no discuta, no desobedezca, como tu madre fue para tu padre. ¿Mi madre? Elena se sorprendió. «¿Usted?» Ni siquiera la conoció. «Sí, la conocí», dijo él con una sonrisa extraña. «Yo era joven, pero me acuerdo bien de Raquel. La esposa perfecta, siempre con la cabeza baja, siempre obediente. Fue un ejemplo para toda la comunidad». Algo en la manera en que él hablaba de su madre causó un profundo malestar en Elena. Había una admiración enfermiza allí, un deseo de replicar una dinámica que ella, cada vez más, comenzaba a cuestionar. «Yo no soy mi madre», dijo en voz baja, intentando apartarse. Teodoro apretó más su brazo, y ahora Elena estaba segura de que quedaría marcado. «No, no lo eres todavía, pero aprenderás a hacerlo. Me encargaré de ello». Había una amenaza velada en aquellas palabras, una advertencia de lo que sería su vida si aceptaba aquel matrimonio. Elena sintió el miedo crecer dentro de sí, mezclado con una rabia que nunca se había permitido sentir. «Me estás lastimando», dijo intentando soltarse. En lugar de aflojar el agarre,
Teodoro la atrajo más cerca, su rostro ahora a centímetros del de ella. «Es mejor que te acostumbres, Elena. Cuando seas mi esposa, te enseñaré muchas cosas que tu padre, con toda su religiosidad, dejó de enseñar, empezando por el verdadero significado de la obediencia». En ese momento, la voz del pastor Ezequiel llamó desde el interior de la casa. «Elena, Teodoro, el café está servido». Teodoro soltó su brazo, pero no sin antes lanzarle una mirada que era tanto promesa como amenaza. «Continuaremos esta conversación después del compromiso», dijo, ajustándose la corbata y reasumiendo el aire de perfecto caballero. Elena lo siguió de vuelta a la casa, su brazo doliendo y su mente en un torbellino. Las palabras de doña Zuleida sobre la primera esposa de Teodoro ahora tenían aún más sentido. Aquel hombre escondía su verdadera naturaleza bajo una máscara de respetabilidad, y su padre, ciego por el deseo de ver a su hija bien casada, no veía, o elegía no ver, la verdad. El resto de la noche fue un borrón de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Cuando Teodoro finalmente se despidió, alrededor de las 10, Elena sintió un enorme alivio. Pero el alivio pronto dio paso al pánico al oír las palabras finales intercambiadas entre su padre y el futuro novio. «Entonces está acordado», dijo el pastor. «El compromiso oficial será el domingo, después del culto de la mañana». «No puedo esperar», respondió Teodoro, lanzando una última mirada a Elena. «Y la boda, un mes después». Un mes. Solo un mes, y su vida estaría sellada para siempre. Un mes hasta convertirse en propiedad de aquel hombre que la miraba como un objeto a ser poseído y controlado. Aquella noche, tendida en su cama, Elena no pudo contener las lágrimas. Lloró silenciosamente, como había aprendido a hacer desde niña, cuando el llanto era considerado debilidad de espíritu por el pastor Ezequiel. Lloró por su madre, quien ahora imaginaba que había vivido una vida de sumisión silenciosa. Lloró por todas las mujeres como doña Zuleida, viudas solitarias, cuyas voces nunca eran escuchadas. Lloró por sí misma, por el futuro que se dibujaba ante ella como una sentencia de prisión perpetua. Fue entonces, en el momento más oscuro de su desesperación, que las palabras de Gael Montero volvieron con fuerza total a su mente. Si un día decides descubrir lo que realmente quieres, la puerta estará abierta. La idea surgió como un destello, absurda, aterradora, imposible, y sin embargo la única salida que lograba vislumbrar. Huir, abandonar todo lo que conocía, buscar refugio junto a un extraño que, por alguna razón que no comprendía, le había ofrecido una alternativa. El miedo la paralizó por horas. ¿Y si Gael Montero fuera tan malo como decían? ¿Y si su intención fuera aún peor que la de Teodoro? ¿Y si aquella invitación fuera solo una trampa? Pero entonces recordó su mirada. No había la posesividad fría que había visto en los ojos de Teodoro. ¿Había, qué, interés genuino, comprensión, o estaría solo viendo lo que desesperadamente quería ver? Se durmió con esas dudas atormentándole el espíritu, y soñó. Soñó con su madre, no la santa inmaculada de los retratos en las paredes, sino una mujer real, de carne y hueso con deseos y miedos. En el sueño Raquel sostenía sus manos y decía, «Vive, hija mía, vive de verdad». Elena despertó antes del amanecer con una claridad de propósito que nunca había experimentado. La decisión estaba tomada. No se casaría con Teodoro. No seguiría los pasos de su madre. No viviría una vida de sumisión y miedo. Con movimientos silenciosos, retiró del armario una pequeña maleta que rara vez usaba. Puso en ella solo lo esencial, algunas prendas de ropa, un cepillo para el cabello, la única joya que poseía, un pequeño broche que había pertenecido a su madre. Dudó ante la Biblia que guardaba en la mesita de noche. Por fin, la puso también en la maleta. A pesar de todo, su fe no estaba en cuestión, solo la interpretación distorsionada que su padre hacía de ella. Bajó las escaleras sin hacer ruido. En la cocina, cogió un poco de pan y queso envolviéndolos en una servilleta. Sabía que el pastor Ezequiel no se despertaría por lo menos en 2 horas más. Tiempo suficiente para llegar a la hacienda de las piedras, si conseguía orientarse correctamente. Cuando estaba a punto de salir por la puerta trasera, se detuvo.
Volvió a la sala y miró el retrato de su madre, una imagen serena en blanco y negro, que la observaba desde una época que no lograba recordar completamente. «Perdóname, madre», susurró, «pero no puedo vivir la vida que viviste». El aire de la madrugada era fresco y vigorizante. Valle de la Promesa aún dormía. Las calles vacías iluminadas, solo por la luz pálida de la luna menguante. Helena caminó rápidamente, evitando la calle principal, siguiendo por senderos que llevaban fuera del pueblo. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer saltar del pecho. Cada sombra, cada ruido la hacía sobresaltarse. En cualquier momento esperaba oír la voz de su padre, o peor, la de Teodoro. El camino que llevaba a la Hacienda de las Piedras era empinado y poco utilizado. Helena nunca había ido tan lejos sola. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte cuando finalmente avistó los contornos de la gran casa de madera en lo alto de la colina. Se detuvo por un momento, recuperando el aliento. Todavía podía volver. Todavía podía fingir que nada había sucedido, que solo había salido para un paseo matutino. Nadie necesitaría saber de su intento de fuga. Pero entonces pensó en Teodoro, en su toque posesivo, en sus palabras amenazadoras. Pensó en el futuro que la esperaba como su esposa. Y continuó subiendo. La Hacienda de las Piedras era muy diferente de la imagen que había construido en su mente. No era una mansión sombría, como sugerían las historias del pueblo, sino una construcción amplia de madera oscura, con un porche que rodeaba toda la parte delantera. El terreno alrededor era vasto, con un pasto donde algunos caballos pastaban tranquilamente. Había un gran granero al lado, y más adelante, lo que parecía ser una pequeña plantación. Helena se detuvo ante la escalera que llevaba al porche, la maleta pesando en su mano, el corazón pesando aún más en su pecho. ¿Qué le diría a Gael Montero? ¿Cómo explicaría su presencia allí? ¿Y si él la mandaba lejos? Antes de que pudiera reunir valor para llamar a la puerta, ésta se abrió. Gael estaba allí, vestido con pantalones sencillos y una camisa de franela, como si ya la esperara. Por un momento se quedaron solo mirándose, la distancia entre ellos cargada de significados que Helena no sabía nombrar. «Sabía que vendrías», dijo él finalmente, su voz grave rompiendo el silencio de la mañana. «¿Cómo podrías saberlo?», ella preguntó sorprendida. «Porque lo vi en tus ojos ayer en el río. Lo mismo que veo ahora. Determinación». Helena sintió que las lágrimas que había contenido durante toda la fuga finalmente se desbordaban. «No tengo a dónde ir», confesó, la voz embargada. «No puedo volver a casa. No puedo casarme con aquel hombre». Gael bajó los pocos escalones del porche y se acercó a ella. Era aún más alto de lo que recordaba, su presencia imponente y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. «No necesitas explicarte», dijo él, tomando la maleta de su mano. «La puerta está abierta como prometí». «¿Por qué?», ella preguntó, secándose las lágrimas. «¿Por qué me estás ayudando? Apenas me conoces». Una sonrisa enigmática curvó los labios de Gael. «Digamos que tengo mis razones, y que quizás conozca más sobre ti de lo que imaginas». Antes de que Helena pudiera preguntar qué quería decir con aquello, Gael hizo un gesto hacia la casa. «Ven, debes estar exhausta. Preparé una habitación para ti». «¿Preparaste una habitación? Pero como dije, sabía que vendrías, más tarde o más temprano». La casa por dentro era sorprendentemente acogedora. Muebles de madera oscura, algunas alfombras coloridas, paredes decoradas con cuadros que retrataban paisajes del interior. A nada del ambiente sombrío y aterrador que las historias del pueblo describían. «Es muy diferente de lo que imaginé», comentó Helena, siguiendo a Gael por un amplio pasillo. «La gente tiende a temer lo que no conoce», él respondió. «Es más fácil crear monstruos en las sombras que enfrentar la verdad a la luz del día». Había algo en la manera en que él hablaba, con aquellas frases enigmáticas cargadas de sentido, que intrigaba profundamente a Helena. ¿Quién era al final Gael Montero? ¿Y por qué se aislaba en aquel lugar alimentando rumores y alejando a la gente? «Esta es tu habitación», dijo él abriendo una puerta. «No es lujosa como debes estar acostumbrada, pero es cómoda». La habitación era sencilla, pero acogedora. Una cama de matrimonio con colcha clara, una cómoda de madera, una ventana amplia que daba a los campos.
Elena entró sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión. «¿Estás segura aquí?», dijo Gael como si leyera sus pensamientos. «Nadie vendrá a buscarte sin que yo lo sepa antes. Y cuando lo sepan, bueno, estaré preparado». «Mi padre se pondrá furioso», murmuró Elena sentándose en el borde de la cama. «Y Teodoro, él no lo aceptará tan fácilmente». «Que vengan», respondió Gael, una determinación férrea en su voz. «Esta tierra es mía. Aquí ellos no tienen poder». Elena lo encaró sorprendida por la fuerza que emanaba de él. No era solo fuerza física, aunque eso también era evidente. Era una especie de poder interior, una convicción que ella nunca había presenciado. «¿Por qué estás haciendo esto por mí?», preguntó nuevamente, necesitando entender. Gael dudó, como si sopesara cuánto debía revelar. «Digamos que tengo una deuda que pagar». «¿Y que tú?» «Tú me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo». «¿Quién?» «Descansa ahora». Él desvió el tema, caminando hacia la puerta. «Debes estar exhausta. Más tarde conversaremos». Cuando Gael salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí, Elena finalmente se permitió relajarse. La tensión de los últimos días, la angustia de la fuga, el miedo a la persecución, todo eso pesaba sobre sus hombros como una capa de plomo. Se acostó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos y casi instantáneamente se durmió. Soñó nuevamente con su madre. Esta vez, caminaban juntas por un campo de flores silvestres. Raquel sonreía, sus cabellos sueltos al viento. Una imagen muy diferente de la compostura severa de los retratos oficiales. «Él te contará la verdad», decía ella en el sueño. «Y la verdad te liberará». Elena despertó desorientada sin saber cuánto tiempo había dormido. La luz que entraba por la ventana indicaba que ya era tarde. Se levantó, se arregló rápidamente el cabello despeinado y salió de la habitación siguiendo el olor a comida que venía de la cocina. Encontró a Gael preparando algo en la estufa de leña. La escena era tan incongruente con la imagen del demonio de las colinas que por un momento pensó que todavía estaba soñando. «Ah, despertaste», dijo él, girándose al percibir su presencia. «Debes tener hambre». «Preparé un caldo de verduras. Nada muy elaborado, pero te ayudará a recuperar las fuerzas». «¿Tú cocinas?», preguntó Elena, aún sorprendida. Gael rió, un sonido grave e inesperadamente agradable. «Vivo solo desde hace años. Tuve que aprender. Siéntate, está casi listo». Elena obedeció sentándose a la mesa de madera maciza que ocupaba el centro de la cocina. Observó a Gael moverse con una soltura sorprendente para un hombre de su tamaño. Había una gracia natural en sus movimientos, una seguridad que contrastaba con la brutalidad que la gente le atribuía. «Tu padre ya debe haber notado tu ausencia», comentó él colocando un tazón humeante frente a ella. «Probablemente esté organizando una búsqueda en este exacto momento». «Él va a venir aquí», dijo Elena sintiendo el miedo regresar. «Traerá hombres de la congregación, quizás incluso a la policía». «Que vengan», repitió Gael sentándose frente a ella con su propio tazón. «No tengo miedo del pastor Ezequiel ni de sus seguidores. En cuanto a la policía, bueno, no hice nada malo. Viniste por voluntad propia, ¿no es así?» Elena asintió, probando el caldo. Estaba sorprendentemente delicioso. «Sí, pero no sé si creerán eso. Mi padre tiene mucha influencia en la región, y Teodoro conoce al delegado personalmente». «La cuestión, Elena, es que tu padre, Teodoro, el delegado, todos ellos solo tienen el poder que la gente les concede. Y aquí, en esta tierra, no tienen poder alguno». Había algo en la manera en que él hablaba, una certeza inquebrantable que hacía que Elena quisiera creer, querer confiar en que, de alguna forma, estaría protegida allí en la hacienda de las piedras, junto a aquel hombre que el pueblo tanto temía. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó después de unos momentos de silencio. Gael la estudió con aquellos ojos intensos que tanto la perturbaban. «Eso depende de ti. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, hasta que decidas qué quieres hacer. Puedes marcharte cuando quieras. La elección es tuya». La elección. Esa palabra, tan sencilla y tan poderosa al mismo tiempo. La elección que nunca había tenido antes. La libertad de decidir su propio camino. «Quiero quedarme», dijo finalmente, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz.
al menos hasta descubrir quién soy realmente, lejos de las expectativas de mi padre, lejos de todo lo que siempre conocí. Una sonrisa lenta curvó los labios de Gael. No era una sonrisa de triunfo, ni de satisfacción, era algo más profundo, más complejo, como si él entendiera exactamente lo que ella quería decir. Entonces quédate, dijo simplemente, y descubre. En aquel momento, sentada en la acogedora cocina de la Hacienda de las Piedras, ante aquel hombre enigmático al que la gente llamaba ¡ese demonio!, Elena sintió por primera vez en años, quizás por primera vez en su vida, que podía respirar libremente, que podía ser simplemente ser, sin miedo y sin ataduras. No sabía lo que el futuro le deparaba, no sabía qué secretos Gael Montero escondía, ni por qué él la ayudaba. No sabía cómo enfrentaría a su padre y a Teodoro cuando inevitablemente vinieran a buscarla. Pero sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que había tomado la decisión correcta. La hija del profeta había elegido su propio camino, y no había vuelta atrás. Los días en la Hacienda de las Piedras tenían un ritmo propio, completamente diferente de la rutina meticulosa que Elena vivía en la casa del pastor Ezequiel. Allí el tiempo parecía fluir de acuerdo con la naturaleza. El amanecer, el canto de los pájaros, el viento en las hojas de los árboles. No había horarios rígidos para las comidas, ni obligaciones impuestas por otros. Solo existía la vida, cruda y auténtica, desarrollándose al capricho de las horas. La mañana del tercer día después de su huida, Elena se despertó con los primeros rayos de sol que entraban por la ventana de la habitación. Por un momento, permaneció acostada, observando la luz dorada jugando en el techo de madera. Todavía, le resultaba difícil creer que realmente había hecho aquello, abandonado todo lo que conocía para buscar refugio junto a un extraño. Un hombre al que todo el pueblo temía, pero que hasta ahora solo había demostrado respeto y consideración. Se levantó y abrió la ventana, dejando entrar la brisa matinal. Afuera, podía ver a Gael trabajando en el establo, cuidando de los caballos con una dulzura que contradecía su apariencia imponente. Era fascinante observarlo. La manera en que se movía, cómo hablaba en voz baja con los animales, cómo sus manos grandes podían ser tan delicadas cuando era necesario. Se cambió rápidamente, optando por un vestido sencillo que había traído. Se dio cuenta de que su ropa, toda formal y recatada, no era muy adecuada para la vida en la hacienda. Necesitaría adaptarla, o quizás era hora de experimentar algo diferente, algo que reflejara la nueva mujer que comenzaba a descubrir en sí misma. Bajó a la cocina, decidida a preparar el desayuno como forma de agradecer la hospitalidad de Gael. Se sorprendió con la organización del lugar. Para un hombre que vivía solo, lo mantenía todo impecablemente limpio y ordenado. Las ollas, de hierro colgadas, los víveres guardados en botes de vidrio etiquetados, los utensilios dispuestos de forma práctica. Encontró huevos frescos en una cesta, probablemente recogidos la noche anterior, y decidió preparar una tortilla. Mientras cocinaba, pensamientos sobre su padre y Teodoro inevitablemente invadieron su mente. A estas alturas, todo el pueblo debería estar en ebullición con su desaparición. Podía imaginar las especulaciones, los comentarios maliciosos, la furia del pastor Ezequiel, la indignación de Teodoro. Por un momento, el miedo volvió a oprimir su corazón. ¿Y si venían a buscarla a la fuerza? «Buenos días». La voz grave de Gael interrumpió sus pensamientos. Estaba parado en la puerta de la cocina, el cuerpo musculoso apoyado en el marco, observándola con una expresión difícil de descifrar. «Veo que te has despertado temprano». «Buenos días», respondió Elena, sintiendo un inexplicable calor subir por su cuello. «Espero que no le importe. Quise preparar el desayuno como agradecimiento». «Mi casa es tu casa», dijo él acercándose para ver lo que ella preparaba. «Hace tiempo que no tengo compañía para el desayuno. Es agradable». Había una vulnerabilidad en aquella confesión que tocó profundamente a Elena. Por primera vez, vislumbró detrás de la fachada fuerte y segura de Gael
a un hombre que quizás era tan solitario como ella siempre se había sentido, incluso rodeada de personas en la casa de su padre. Comieron en un silencio confortable, roto solo por comentarios ocasionales sobre el tiempo, los animales de la hacienda, pequeñas cosas del día a día. Elena percibió que Gael, a pesar de su apariencia intimidante y de las historias que circulaban sobre él, era un hombre educado y articulado. Hablaba con precisión, eligiendo cuidadosamente las palabras, demostrando una inteligencia que ciertamente sorprendería a los habitantes de Valle de la Promesa. «Vendrán hoy», dijo de repente, como si continuara una conversación ya iniciada. «Tu padre, Teodoro, probablemente algunos hombres de la congregación». Elena sintió que el estómago se le encogía. «¿Cómo lo sabe?» «Pasé por el pueblo anoche. Oí las conversaciones en el bar. Están organizando una búsqueda. Y esta hacienda es el primer lugar donde buscarán». La idea de Gael yendo secretamente al pueblo, arriesgándose para obtener información, la sorprendió. Fue peligroso. Podrían haberlo visto. Una sonrisa enigmática curvó sus labios. «Sé moverme sin ser notado cuando es necesario, y necesitaba saber lo que están planeando». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Elena, la ansiedad creciendo en su pecho. «Primero vamos a dejar una cosa clara». Gael la miró directamente a los ojos. «No eres mi prisionera. Si quieres volver con ellos, no te lo impediré». «No quiero volver», respondió firmemente, sorprendiéndose a sí misma con la convicción en su voz. «Entonces cuando lleguen te quedarás en tu habitación. Yo los recibiré y les diré que no estás aquí. No pueden registrar mi propiedad sin una orden judicial, y dudo que la consigan tan rápido. ¿Y si no creen? ¿Si insisten en entrar?» Gael se recostó en la silla, sus ojos fijos en los de ella. «Hay una cosa sobre mí que necesitas entender, Elena. No soy el monstruo que pintan las historias, pero tampoco soy un hombre que se intimida fácilmente. Esta tierra es mía, pasada de generación en generación. Aquí su palabra no es ley». Había una determinación en su voz, una fuerza que extrañamente transmitía seguridad en lugar de miedo. Elena percibió que, a pesar de conocerlo hacía solo unos días, confiaba en él más de lo que jamás había confiado en cualquier hombre. «Hay algo más que necesito preguntar», dijo ella reuniendo coraje. «Aquel día en el río dijo que tenía razones para ayudarme, y luego mencionó que yo le recordaba a alguien que conoció. ¿Quién?» Una sombra pasó por el rostro de Gael, un destello de dolor antiguo que fue rápidamente controlado. Se levantó, caminó hasta una estantería y tomó un sobre amarillento. «Creo que es hora de que conozcas parte de la verdad», dijo, extendiéndole el sobre. «Pero te advierto, lo que descubras aquí puede cambiar todo lo que crees saber sobre tu familia. Sobre tu padre, sobre tu madre». Elena tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo instintivamente que su contenido transformaría su vida para siempre. Dentro había una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba a una joven pareja abrazada frente a un árbol. El hombre era alto, de cabello oscuro y sonrisa amplia, increíblemente parecido a Gael, aunque más joven. Y la mujer. «Es mi madre», susurró Elena, impactada. Raquel, mucho más joven, con el cabello suelto y una sonrisa que nunca había visto en los retratos oficiales de la casa pastoral. Una sonrisa libre, auténtica, radiante. «¿Quién es el hombre con ella?» «Mi padre», respondió Gael, su voz suave ahora. «Antonio Monteiro». Elena levantó los ojos de la fotografía, sintiendo como si el mundo hubiera dejado de girar. «Su padre y mi madre. Ellos se amaban», completó Gael. «Profundamente. Estaban prometidos cuando tu padre apareció en Nueva Esperanza, el nombre original de este pueblo, antes de que se convirtiera en Valle de la Promesa». «No entiendo», murmuró Elena, su mente tratando de procesar aquella revelación. «Si estaban prometidos, ¿por qué ella se casó con mi padre?» Gael volvió a sentarse, sus ojos fijos en un punto distante, como si viera el pasado. Ezequiel Méndez llegó al pueblo como un joven predicador carismático. Rápidamente se ganó la confianza de la comunidad con sus sermones inflamados sobre pureza y salvación. «Mi padre era dueño de esta hacienda.
en aquella época mucho más grande y próspera. Las tierras se extendían hasta casi el centro del pueblo. Hizo una pausa, como si organizara los recuerdos, o quizás los relatos que había escuchado. Tu madre, Raquel, era hija del antiguo alcalde, una joven educada, inteligente, llena de sueños. Ella y mi padre se conocieron en un baile de la cosecha, y fue amor a primera vista. El compromiso fue anunciado pocos meses después, para alegría de ambas familias. Y entonces, animó Elena percibiendo la vacilación de Gael. Y entonces tu padre la conoció. Quedó obsesivamente enamorado, según cuentan los más viejos, pero Raquel ya había entregado su corazón a mi padre. Rechazó las insinuaciones de Ezequiel varias veces. Elena escuchaba aquella historia como quien oye hablar de extraños. Era difícil imaginar a su severo padre como un joven apasionado, persiguiendo a una mujer comprometida. Y más difícil aún, imaginar a su madre, la santa que los retratos y sermones habían construido, rechazando al hombre que se convertiría en su marido. ¿Qué pasó después?, preguntó, temiendo y deseando saber la respuesta al mismo tiempo. Una tragedia, respondió Gael, eligiendo cuidadosamente las palabras. Hubo un incidente. Mi padre fue acusado de un acto terrible, algo que jamás habría hecho. Las pruebas fueron forjadas, pero lo suficientemente convincentes para que fuera apartado de la comunidad. ¿Y mi madre creyó las acusaciones? No, inicialmente, pero tu padre era persuasivo. Y mientras mi padre luchaba por limpiar su nombre, Ezequiel usó toda su influencia para convencer a Raquel de que había sido engañada, de que estaba mejor sin él. Una sensación gélida recorrió la espalda de Elena. Podía imaginar perfectamente la escena. Su padre, usando las mismas tácticas manipuladoras que empleaba en los sermones, convenciendo a una joven fragilizada por la ausencia del prometido. Y ella se casó con él, concluyó sintiendo una profunda tristeza por la madre que apenas había conocido. Sí, confirmó Gael. Cuando mi padre finalmente logró probar su inocencia ya era tarde. Raquel estaba casada, y el pastor Ezequiel había consolidado su poder en el pueblo, transformándolo en su pequeño reino particular. Cambió incluso el nombre del lugar, de Nueva Esperanza a Valle de la Promesa. ¿Y su padre? ¿Qué le pasó? Una sombra cruzó el rostro de Gael. Se fue. No soportaba ver a la mujer que amaba con otro hombre. Viajó por el país intentando olvidar. Años después conoció a mi madre. Tuvieron un matrimonio breve pero feliz. Cuando fallecieron, heredé esta hacienda, lo que quedaba de ella, después de que tu padre convenciera a varios propietarios de la región para comprar parcelas de las tierras originales. Elena intentaba absorber aquella historia increíble. Si era verdad, y algo dentro de ella decía que lo era, entonces toda la narrativa sobre su familia, sobre su padre, sobre su propia identidad, estaba construida sobre mentiras. ¿Por qué me está contando esto ahora?, preguntó, su voz casi un susurro. Porque tienes derecho a saber, porque tu padre y Teodoro estarán aquí pronto, armados con sus verdades convenientes. Y porque Gael dudó, algo raro en él, porque cuando te vi por primera vez en la iglesia fue como ver un fantasma. ¿Eres tan parecida a Raquel en su juventud? Los mismos ojos, el mismo espíritu aprisionado en una jaula dorada. Una pregunta surgió inevitable. ¿Me ayudó por ella? ¿Por mi madre? Al principio, quizás, admitió Gael, pero después sus ojos encontraron los de ella, con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Después fue por ti misma, por la mujer que vi luchando por emerger detrás de la máscara de obediencia. El sonido de motores a lo lejos interrumpió la conversación. Elena sintió el pánico resurgir, gélido y sofocante. «Están aquí», dijo Gael levantándose. «Ve a tu habitación y quédate allí. No importa lo que oigas. Confía en mí». Elena asintió, guardando rápidamente la fotografía en el bolsillo de su vestido. Corrió a la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Por la ventana vio 3 vehículos subiendo por el camino de la hacienda: la camioneta de su padre, el coche lujoso de Teodoro y una patrulla policial. Retrocedió, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Abajo oyó que la puerta principal se abría. Las voces comenzaron a elevarse. Su padre exigiendo en nombre de Dios que le devolvieran a su hija.
Teodoro amenazando con demandas y consecuencias. Una voz que no reconoció, probablemente del delegado intentando mantener la calma, y la voz de Gael firme e inquebrantable, negando la presencia de ella en la hacienda. «Mi hija está aquí, sé que está». La voz del pastor Ezequiel, generalmente controlada, sonaba estridente. «¡Elena! Elena, ven aquí ahora. Es tu padre quien lo ordena». Aquella voz, que durante toda su vida representó autoridad absoluta, ahora le parecía solo la de un hombre desesperado por mantener el control. Un hombre que había construido su vida sobre mentiras y manipulación. «Señor Monteiro», era la voz del delegado ahora, «tenemos información de que la señorita fue vista en los alrededores. Si la está escondiendo, puede ser acusado de secuestro». «No secuestré a nadie», respondió Gael, su voz tranquila contrastando con el tono acusatorio de los otros. «Y a menos que tenga una orden, delegado, no tiene derecho a registrar mi propiedad. Esto es un absurdo». Era Teodoro ahora, la voz temblándole de rabia. «Elena es mi prometida. Tiene que estar aquí». «¿Su prometida?» El tono de Gael se volvió irónico. «Curioso. Porque hasta donde sé, una mujer adulta necesita consentir un compromiso. Y dudo que ella haya consentido nada. ¿Cómo se atreve?» La voz de Teodoro subió aún más. «¿Sabe con quién está hablando? Puedo destruirlo. Puedo hacer que lo pierda todo». «No sería el primer Méndez en intentarlo», respondió Gael. Y Elena pudo oír la referencia velada a la historia que acababa de contar. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó el pastor, su tono súbitamente cauteloso. «Creo que sabe exactamente lo que quiero decir, pastor Ezequiel. O debería llamarlo solo Ezequiel. Después de todo, su título es autoatribuido, ¿no es así?» Un silencio tenso se produjo. Elena podía imaginar la expresión de su padre, aquella mezcla de furia y cálculo frío que asumía cuando se sentía amenazado. «Estamos perdiendo el tiempo aquí», dijo finalmente el pastor. «Si mi hija no está aquí, entonces debe estar en otro lugar. Seguiremos buscando». «Pero, pastor», protestó Teodoro, «no podemos simplemente...» «Vamos, Teodoro», interrumpió Ezequiel, con aquel tono que no admitía objeción. «Elena aparecerá, y cuando aparezca, sabrá que el lugar de una hija es al lado de su padre». El sonido de pasos pesados, puertas de coches cerrándose, motores encendiéndose. Elena permaneció inmóvil, apenas atreviéndose a respirar, hasta que el ruido de los vehículos desapareció en la distancia. Solo entonces se permitió sentarse en la cama, las piernas temblándole. Algunos minutos después, un leve golpe en la puerta. «¿Elena? Se han ido». Abrió la puerta para encontrar a Gael parado en el pasillo, una expresión preocupada en su rostro generalmente impasible. «¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió sorprendiéndose con la verdad contenida en aquella simple afirmación. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, estaba bien. Más que bien, estaba determinada. «¿Qué pasó ahí abajo?» «Pareció que mi padre se rindió muy fácilmente». «No se rindió», corrigió Gael conduciéndola de vuelta a la cocina. «Retrocedió estratégicamente. Mencioné cosas que él prefiere mantener enterradas, y el delegado, a pesar de ser amigo de Teodoro, no está dispuesto a arriesgar su carrera invadiendo propiedad privada sin orden judicial. ¿Qué haremos ahora? Volverán, ¿verdad?» «Sí», confirmó Gael sirviendo café para ambos, «y la próxima vez estarán preparados. Tu padre no es hombre de rendirse fácilmente, especialmente cuando su poder y reputación están en juego». «Necesitamos un plan», dijo Elena, sorprendiéndose con su propia iniciativa. Pocos días atrás, solo habría esperado que otros decidieran por ella. «Necesitamos», concordó Gael, observándola con algo que parecía admiración. «Y necesitamos pruebas. Pruebas de lo que tu padre hizo en el pasado, de la forma en que manipuló la situación para alejar a mi padre y conquistar a tu madre». «¿Qué tipo de pruebas?» «Documentos. Correspondencia. Cualquier cosa que muestre la verdad. Mi padre dejó un baúl de pertenencias personales que aún no he tenido el valor de abrir. Quizás allí encontremos algo». Elena pensó por un momento. «En la casa de mi padre también deben existir cosas. En el ático hay baúles antiguos con documentos, y en su despacho, él siempre cierra con llave el último cajón del escritorio. Nunca permitió que me acercara». Gael asintió, un plan comenzando a formarse. «Es arriesgado, pero quizás podamos conseguir acceso a esos documentos.
Si encontramos pruebas concretas de la manipulación de tu padre, podremos usarlas como protección. ¿Cómo así? Tu padre construyó su vida y reputación sobre una imagen de santidad y rectitud. Es el pilar de la comunidad, el guardián de la moralidad. ¿Qué pasaría si la gente descubriera que su imperio espiritual fue construido sobre mentiras y manipulación? Elena comenzaba a entender. Lo perdería todo. La confianza de la gente, el respeto, el poder. Exactamente. Y es eso lo que más teme. No a Dios como predica en los sermones, sino a perder el control que ejerce sobre los demás. La idea de confrontar a su padre, de desafiar al hombre que durante toda su vida representó autoridad incuestionable, era al mismo tiempo aterradora y extrañamente liberadora. Durante años, Elena había vivido bajo la sombra de aquella autoridad, nunca atreviéndose a cuestionar, nunca atreviéndose a desobedecer. Ahora, por primera vez, veía una posibilidad de liberarse completamente. Él no va a desistir de llevarme de vuelta, dijo, más para sí misma que para Gael. Ni Teodoro va a desistir del matrimonio. Para ellos soy una propiedad, un símbolo del poder que ejercen. Entonces tendremos que mostrarles a ellos y a toda la comunidad que no eres propiedad de nadie, respondió Gael, sus ojos fijos en los de ella con aquella intensidad que hacía que su corazón se acelerara. Que eres una mujer libre para tomar tus propias decisiones. Elena sintió algo despertar dentro de sí, una fuerza que no sabía que poseía, una determinación que había sido sofocada por años de sumisión forzada. Sí, dijo la voz firme, es exactamente lo que haremos. Aquella tarde Elena ayudó a Gael con las tareas de la hacienda. Alimentaron a los caballos, revisaron la huerta, repararon una cerca rota. Trabajo físico, algo que nunca había hecho antes, pero que descubrió ser extrañamente satisfactorio. Había una honestidad en el sudor, en la tierra bajo las uñas, en los músculos doloridos al final del día, que contrastaba con la artificialidad de la vida que había llevado hasta entonces. Durante el trabajo conversaron sobre la infancia de ella, confinada entre las paredes de la casa pastoral y de la iglesia, sobre la juventud de él, criado por un padre amargado por la pérdida del gran amor, viajando de ciudad en ciudad, sobre libros que habían leído, sueños que habían soñado, miedos que habían enfrentado. Elena percibió que, a pesar de las diferencias en sus trayectorias, había una conexión profunda entre ellos, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras, como si sus almas se reconocieran de alguna forma. Por la noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, Gael le contó historias sobre constelaciones. Señalaba al cielo y trazaba con el dedo las formas invisibles, narrando mitos antiguos sobre dioses y héroes transformados en estrellas. ¿Cómo sabe todo eso?, se preguntó Elena, encantada. Mi padre era profesor antes de dedicarse a la hacienda, respondió Gael, una sonrisa nostálgica suavizando sus facciones generalmente serias. Historia y literatura. Decía que las historias eran tan importantes como el pan. Alimentaban el alma. Parece haber sido un hombre maravilloso. Lo era, concordó Gael. A pesar de todo lo que sufrió, nunca perdió la capacidad de ver belleza en el mundo, de amar incondicionalmente. Un silencio confortable se estableció entre ellos. Elena observaba el perfil de Gael contra el cielo nocturno. La mandíbula fuerte, la nariz recta, los ojos que reflejaban las estrellas. Había algo en él, una fuerza tranquila, una integridad fundamental, que la atraía de una manera que nunca había experimentado antes. ¿En qué estás pensando?, preguntó él volviéndose para mirarla. En cómo la vida puede cambiar completamente en pocos días, respondió Elena, sintiéndose súbitamente vulnerable bajo aquella mirada intensa. La semana pasada yo era la hija obediente del pastor, preparándome para un matrimonio que no deseaba, que ahora estoy aquí, descubriendo secretos sobre mi familia, planeando confrontar a mi padre, sintiendo cosas que nunca sentí antes. ¿Qué cosas?, preguntó Gael, su voz más suave ahora. Elena dudó. ¿Cómo podría explicar las emociones que la inundaban? El miedo mezclado con la excitación, la incertidumbre entrelazada con la determinación y aquella otra cosa, aquella sensación cálida e inquietante que su presencia despertaba. Libertad, dijo finalmente.
Estoy sintiendo lo que es respirar sin miedo, lo que es tomar mis propias decisiones, lo que es ser yo misma. Gael la observaba con una expresión que combinaba ternura y algo más, algo que hacía que su corazón se acelerara y sus mejillas se enrojecieran. ¿Sabes qué más veo en ti, Elena?, preguntó inclinándose ligeramente en su dirección. Coraje, el mismo coraje que tu madre debió tener antes de que su espíritu fuera quebrado. Aquellas palabras tocaron a Elena profundamente. Durante años había sido comparada con su madre, con la versión santificada que su padre había creado después de su muerte. Pero ahora, por primera vez, era comparada con la Raquel real, la mujer fuerte que había amado apasionadamente, que había soñado con una vida propia, que había enfrentado elecciones difíciles. Gracias, murmuró, sintiendo lágrimas en los ojos, por ayudarme, por contarme la verdad, por verme. Desde el primer momento en que te vi en la iglesia, Elena, supe que había más en ti de lo que todos permitían que mostraras. Vi la llama que intentaban apagar, la fuerza que intentaban quebrar. La sinceridad en aquellas palabras, la intensidad de aquella mirada, hicieron que algo despertara dentro de ella, un deseo que nunca había permitido sentir, una necesidad que iba más allá de lo físico, que alcanzaba las profundidades de su alma. Gael, ella comenzó, sin saber exactamente qué quería decir. Él levantó la mano, tocando suavemente su rostro, un toque leve como una pluma. No necesitamos definir lo que está sucediendo entre nosotros ahora. Tenemos tiempo, tienes toda una vida de descubrimientos por delante, y yo estaré aquí a cada paso si así lo deseas. Había tanto respeto, tanta comprensión en aquellas palabras, que Elena sintió que su corazón se expandía. Este hombre, tan diferente de todos los que había conocido, no intentaba poseerla, controlarla o moldearla. Le ofrecía solo la libertad de ser, de crecer, de descubrir. Impulsivamente, se inclinó hacia adelante y tocó sus labios con los suyos. Un beso suave, vacilante, el primero de su vida. Por un momento, Gael pareció sorprendido, pero pronto respondió con igual delicadeza, una mano acariciando ligeramente su rostro. Cuando se separaron, Elena sintió como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de ella. Una puerta abierta, un camino iluminado, una posibilidad que nunca había considerado. Mañana, dijo Gael, su voz más ronca de lo habitual, comenzaremos a buscar las pruebas, y cuando las encontremos, podrás finalmente confrontar tu pasado. Y entonces, solo entonces, podrás realmente elegir tu futuro. Elena asintió, sintiendo una determinación renovada crecer dentro de sí. El camino por delante sería difícil, lleno de confrontaciones y revelaciones dolorosas, pero por primera vez en la vida no estaba sola. Y lo más importante, ya no estaba atrapada en una jaula dorada, siendo el ángel que todos querían que fuera. Estaba libre para ser simplemente Elena, con todas sus dudas, sus miedos, sus deseos y sueños, la mujer que siempre debió haber sido. Una semana había pasado desde la visita del pastor Ezequiel y Teodoro a la hacienda de las piedras. Una semana de relativa calma, que Elena sabía que era solo la preparación para la tormenta que estaba por venir. Durante ese periodo, ella y Gael desarrollaron una rutina que, a pesar de las circunstancias extraordinarias, traía una extraña sensación de normalidad. Por la mañana, trabajaban juntos, en las tareas de la hacienda. Elena aprendía rápidamente cómo ordeñar las vacas, cómo cuidar la huerta, cómo montar a caballo. Tareas que jamás había imaginado realizar en la casa de su padre, donde su papel se resumía a cocinar, limpiar y servir. Por la tarde se dedicaban a la búsqueda de pistas sobre el pasado. Gael finalmente había reunido coraje para abrir el baúl dejado por su padre, una caja de madera tallada que había permanecido intacta en el desván durante años. Dentro encontraron fotografías antiguas, documentos amarillentos por el tiempo y un diario. «No sé si tengo derecho a leer esto», dijo Gael, sosteniendo el pequeño libro encuadernado en cuero. «Son los pensamientos más íntimos de él. Quizás sea exactamente lo que a él le gustaría que hicieras», respondió Elena suavemente. «Quizás dejó esto para que un día la verdad saliera a la luz». Sentados en el porche, con el sol de la tarde creando largas sombras en el suelo,
Comenzaron a leer juntos el diario de Antonio Montero. Las primeras entradas eran alegres. Hablaban sobre la belleza de Nueva Esperanza, sobre los planes para expandir la hacienda, sobre el día en que conoció a Raquel en el baile de la cosecha. Sus ojos, leía Gael en voz alta, la emoción contenida volviendo su voz más grave, son como ventanas a un universo entero de posibilidades. Cuando Raquel sonríe, siento como si todo en el mundo estuviera exactamente donde debería estar. Elena escuchaba aquellas palabras con un nudo en la garganta. Era como si a través de aquel diario finalmente conociera a su madre, no la santa de los retratos, sino una joven real, capaz de amar y ser amada con tanta intensidad. Las entradas siguientes narraban el noviazgo, los planes para la boda, la felicidad compartida, y luego la llegada de Ezequiel Méndez. Parece un hombre decente, había escrito Antonio inicialmente. Sus predicaciones son apasionadas, aunque a veces me parecen excesivamente severas. Raquel dice que él la mira de manera extraña durante los cultos. Le dije que no se preocupara. Probablemente es solo celo espiritual. Pero las entradas siguientes revelaban un cambio gradual. Ezequiel ganando influencia en la comunidad. Comentarios sobre la pureza de Raquel. Insinuaciones sobre la inadecuación de Antonio como futuro esposo para una muchacha tan especial. Y entonces, la catástrofe. Estoy arruinado, decía la entrada fechada el 10 de mayo de 1989. Acusado de robar dinero de la iglesia. Dinero que nunca toqué. Ezequiel dice tener testigos, pero sé que están mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me harían esto? La única respuesta que encuentro es tan terrible que apenas puedo escribirla. Él quiere a Raquel. Y está dispuesto a destruirme para tenerla. Elena sintió lágrimas correr por su rostro. El dolor en aquellas palabras, escritas hace más de 30 años, era tan palpable que parecía físico. A su lado, Gael continuaba leyendo, su voz ocasionalmente fallando con la emoción. Las entradas siguientes documentaban la lucha desesperada de Antonio para limpiar su nombre. El rechazo de la comunidad. El aislamiento creciente. Las cartas apasionadas de Raquel, jurando creer en su inocencia, prometiendo esperar, sin importar cuánto tiempo pasara. Y entonces, la entrada más devastadora de todas. Raquel se casó con él hoy. No fui a la boda, obviamente, pero escuché las campanas de la iglesia y supe lo que significaban. Dicen que ella parecía pálida y distante, como una muñeca de porcelana. Dicen que su padre la condujo al altar con firmeza, casi empujándola. Dicen que Ezequiel sonreía como un hombre que finalmente conquistó un premio muy deseado. Lo que no dicen, lo que nadie en este pueblo de cobardes dirá en voz alta, es que todo esto es resultado de una mentira. Una mentira orquestada por un hombre que usa la palabra de Dios para sus propios fines. Elena cerró los ojos, el dolor de aquellas palabras reverberando dentro de ella. Durante años había creído en la historia oficial, que sus padres habían tenido un matrimonio perfecto, basado en el amor y el respeto mutuo. Ahora descubría la verdad. Su madre había sido manipulada, prácticamente forzada a un matrimonio que no deseaba. Hay más, dijo Gael, pasando la página. Mucho más. Las entradas siguientes relataban cómo, después de probar su inocencia, Antonio regresó brevemente a Nueva Esperanza, ahora rebautizada como Valle de la Promesa. Cómo encontró a Raquel una última vez, secretamente, cómo ella le había parecido cambiada, más delgada, más pálida, los ojos sin el brillo que tanto había amado. Ella dice que no puede dejarlo, leía Gael. Dice que Ezequiel la observa constantemente, que controla cada aspecto de su vida, que tiene miedo de lo que él haría si intentara irse. Le supliqué que huyera conmigo, prometí protegerla, pero algo en sus ojos, algo se rompió en ella. El miedo la paraliza, y ahora está embarazada. Elena tragó saliva. Aquella entrada fue escrita poco antes de su nacimiento. Raquel me pidió que me fuera, continuaba el diario. Dijo que sería mejor para todos, que el bebé merecía una oportunidad de crecer en paz, sin el estigma de un escándalo. Y quizás ella tenga razón. Quizás la mayor prueba de amor que puedo dar ahora es dejarla ir. Parto mañana. No sé si algún día volveré. Las últimas entradas eran esporádicas.
Relataban la vida de Antonio en otras ciudades, su eventual matrimonio con la madre de Gael, el nacimiento del hijo. Y finalmente, años después, la noticia que lo trajo de vuelta a Valle de la Promesa: Raquel murió. La noticia llegó a través de un viejo amigo. Dicen que fue una enfermedad repentina, pero hay rumores que prefiero no creer. Su hija Elena ahora tiene 7 años. Dicen que es idéntica a su madre. Necesito verla, al menos una vez. Necesito asegurarme de que está bien. ¿Él volvió para verme?, preguntó Elena, impactada con esta revelación. Aparentemente, respondió Gael, aunque no hay más entradas después de esta. Permanecieron en silencio por algún tiempo, absorbiendo todo lo que habían descubierto. El peso de la verdad era al mismo tiempo doloroso y liberador, como si un velo hubiera sido finalmente removido, revelando una realidad muy diferente de la que Elena siempre había conocido. «Hay algo más en el baúl», dijo Gael, revolviendo entre los documentos. «Cartas. Parecen ser de tu madre». Elena tomó el pequeño fajo de sobres amarillentos, atados con una cinta descolorida. Las cartas de Raquel para Antonio, testimonios silenciosos de un amor que había sobrevivido a la separación, a las mentiras, a la manipulación. La primera carta, fechada pocos días después del matrimonio forzado, era un lamento desesperado. Raquel escribía sobre cómo se sentía atrapada en una jaula dorada, vigilada a cada momento, forzada a sonreír y fingir felicidad para la comunidad. Decía extrañar a Antonio con un dolor físico, como si parte de su alma hubiera sido arrancada. La segunda carta, escrita meses después, era más sombría. Raquel relataba el control creciente de Ezequiel, cómo él elegía su ropa, controlaba sus amistades, monitoreaba sus conversaciones, cómo la humillaba en privado, para luego exaltarla en público como ejemplo de esposa perfecta. Las cartas siguientes documentaban un declive gradual. El nacimiento de Elena, un rayo de luz en medio de la oscuridad, el amor instantáneo por su hija, y el miedo, constante y sofocante, de que Ezequiel moldeara a la niña a su imagen, que la transformara en una extensión de su ego inflado. «Prométeme», había escrito Raquel en su última carta, fechada pocas semanas antes de su muerte, «que si algo me sucede vendrás por ella. No la dejes crecer como yo viví, en una prisión disfrazada de santuario. Elena merece más. Merece conocer el amor verdadero, la libertad auténtica. Merece una oportunidad que nunca tuve». Elena no pudo contener los sollozos que sacudían su cuerpo. Todas aquellas cartas, todas aquellas palabras nunca enviadas, pues se encontraban aún selladas, nunca abiertas hasta aquel momento, eran la prueba de un amor que había trascendido el tiempo y las circunstancias. Y eran también la prueba de la crueldad de su padre, de la manipulación que había ejercido, de la vida que había robado a su madre. «Ella intentó protegerme», murmuró Elena entre lágrimas. «Incluso atrapada en esa vida, incluso sufriendo, intentó protegerme». Gael se acercó envolviéndola en un abrazo silencioso. Dejó que llorara contra su pecho, que liberara todo el dolor, toda la rabia, toda la tristeza que aquellos descubrimientos provocaban. «¿Y ahora?», preguntó Elena finalmente, cuando los sollozos disminuyeron. «Ahora», respondió Gael, sus ojos fijos en los de ella, «usamos la verdad como nuestra arma». A la mañana siguiente pusieron el plan en acción. Era domingo, día de culto en Valle de la Promesa. Toda la comunidad estaría reunida en la iglesia, escuchando las palabras del pastor Ezequiel, absorbiendo su versión particular de la verdad. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», te preguntó Gael mientras se preparaban para partir. «Aún puedes cambiar de idea». «Nunca estuve tan segura de algo en la vida», respondió Elena, una nueva determinación en su voz. «Se lo debo a mi madre y a mí misma». El plan era simple y al mismo tiempo terriblemente arriesgado. Entrarían en la casa pastoral, mientras todos estaban en la iglesia. Buscarían en el despacho del pastor, específicamente en el cajón siempre cerrado con llave, más pruebas de las manipulaciones de Ezequiel. Después lo confrontarían públicamente, con toda la comunidad como testigo. Descendieron la colina en silencio, montados en caballos de la hacienda. Elena vestía pantalones vaqueros y una camisa sencilla,
ropa prestada de Gael, que le daban una apariencia completamente diferente de la hija del profeta que todos conocían. Sus cabellos, sueltos al viento, parecían simbolizar la libertad recién descubierta. La casa pastoral estaba vacía, como esperaban. Elena aún tenía la llave de la puerta trasera. Entraron sigilosamente, aunque sabían que no había nadie para oírlos. «El despacho está por aquí», susurró Elena, conduciendo a Gael por el pasillo familiar. La casa, que había sido su hogar durante toda la vida, ahora parecía extrañamente ajena, como si perteneciera a una vida anterior, a una versión de ella que ya no existía. El despacho del pastor era exactamente como siempre había sido, austero, organizado, dominado por un gran escritorio de madera oscura y estanterías repletas de libros religiosos. El cajón que Elena había mencionado estaba cerrado con llave como era de esperar. «¿Puedes abrirlo?», le preguntó a Gael. Él examinó la cerradura por un momento. «Es antigua. Puedo intentar forzarla». Con un estilete sacado del bolsillo, trabajó en la cerradura durante algunos minutos. Finalmente, un clic satisfactorio. El cajón se abrió, revelando su contenido secreto. «Dios mío», murmuró Elena, mirando los documentos cuidadosamente organizados. Había registros financieros que probaban el desvío de dinero de la iglesia, no por Antonio Montero, como Ezequiel había alegado años atrás, sino por el propio pastor. Había cartas comprometedoras, intercambiadas con autoridades locales, evidenciando favores y manipulaciones. Había un diario, similar al de Antonio, pero revelando una mente mucho más perturbada. ¿Él guardaba pruebas contra sí mismo?, preguntó Gael confuso. «No», respondió Elena, comprendiendo súbitamente. Él guardaba trofeos, evidencias de su propio poder, de su capacidad de manipular personas y situaciones. Era su tesoro particular, la prueba de que era más astuto que todos. Mientras revisaban los documentos, una carpeta en particular llamó la atención de Elena. Estaba rotulada simplemente como Raquel. Dentro, encontraron un informe médico fechado pocos días antes de la muerte de su madre. «No muestra signos de enfermedad física», leía Elena, la voz temblorosa. «Los síntomas descritos son consistentes con envenenamiento por arsénico en pequeñas dosis a lo largo del tiempo. Recomiendo investigación policial inmediata». El informe nunca fue entregado a las autoridades. En cambio, fue archivado en aquel cajón, junto con un certificado de defunción falsificado que listaba neumonía como causa de la muerte. «Él la mató», susurró Elena. El horror del descubrimiento casi la sofocaba. «Mi padre mató a mi madre». Gael tomó los documentos con manos que temblaban ligeramente. «Esto es monstruoso». Apenas habían procesado aquella terrible revelación cuando escucharon el sonido de la puerta principal abriéndose. Voces en el pasillo, pasos acercándose. «Alguien volvió antes», susurró Gael recogiendo rápidamente los documentos más importantes. «Tenemos que salir de aquí». Pero era demasiado tarde. La puerta del despacho se abrió, revelando al pastor Ezequiel y a Teodoro. Por un momento todos quedaron paralizados, atrapados en un cuadro de shock y reconocimiento. Elena, el pastor, fue el primero en recuperarse, su voz oscilando entre la sorpresa y la furia contenida. «¿Qué significa esto?». «Significa que finalmente descubrí la verdad, padre», respondió Elena, levantando el informe médico de su madre. «Toda la verdad». El rostro de Ezequiel palideció visiblemente. Sus ojos se fijaron en el documento en su mano, luego en los otros papeles que Gael sostenía. «Tú no entiendes», dijo, intentando recuperar la compostura. «Tu madre estaba confundida, deprimida. El médico estaba equivocado». «El médico estaba en lo cierto», replicó Elena, una fuerza que nunca había sentido antes creciendo dentro de ella. «Y usted lo silenció, como silenció a mi madre. ¿Cómo intentó silenciar la verdad sobre Antonio Montero?» Teodoro dio un paso al frente, el rostro contraído en una máscara de ira. «Basta de esta locura. Que Elena, vienes con nosotros ahora. Este hombre claramente te manipuló. Te metió ideas absurdas en la cabeza. El único que manipuló a alguien aquí fue mi padre», respondió Elena, retrocediendo para quedarse al lado de Gael. «Él manipuló a una comunidad entera para creer en sus mentiras. Manipuló a mi madre para casarse con él
y ahora intenta manipularme para seguir el mismo camino. El pastor Ezequiel avanzó, una furia helada en sus ojos. Tú no sabes de lo que estás hablando. Soy tu padre. Me debes obediencia, respeto. Usted perdió el derecho a mi respeto en el momento en que descubrí lo que le hizo a mi madre, respondió Elena, sorprendida por la firmeza en su propia voz. En el momento en que entendí que toda mi vida fue construida sobre mentiras. Basta, se gritó Teodoro avanzando amenazadoramente. Vas a volver a casa ahora mismo, Elena, y después de que nos casemos, me aseguraré de que nunca más tengas ideas tan absurdas. Gael se colocó entre Elena y Teodoro, a su presencia física inmediatamente dominando el espacio. Ella no va a ningún lugar al que no quiera ir, dijo la voz baja y peligrosa, y ciertamente no va a casarse contigo. No te metas en esto, Montero, gruñó Teodoro. Esto es entre mi prometida y yo. No soy su prometida, interrumpió Elena. Nunca lo fui. Nunca consentí este compromiso. El pastor Ezequiel rió, un sonido frío, desprovisto de humor. ¿Consentimiento? ¿Desde cuándo una hija necesita consentir las decisiones de su padre? ¿Desde cuándo una mujer cuestiona la autoridad masculina? Tú perteneces a esta casa, Elena, a esta familia. Tu lugar es aquí, a mi lado, como siempre has sido. Ya no, respondió Elena, sintiéndose más fuerte a cada momento. No soy una propiedad. No soy un símbolo de su supuesta santidad. Soy una persona, con derecho a mi propia vida, mis propias elecciones. ¿Elecciones? El pastor prácticamente escupió la palabra. ¿Tú eliges la compañía de este salvaje, hijo del hombre que intentó destruir nuestra familia? Usted es quien destruyó nuestra familia, replicó Elena, con sus mentiras, con su manipulación, con la muerte de mi madre. Un silencio mortal cayó sobre el despacho. Por un instante, algo similar al miedo cruzó el rostro del pastor Ezequiel, un destello de vulnerabilidad rápidamente enmascarado por indignación. «Eso es calumnia», Sa exclamó. «Tu madre enfermó. Fue la voluntad de Dios». «Fue veneno», dijo Elena, levantando nuevamente el informe médico, administrado lentamente, a lo largo del tiempo. Probablemente en las comidas que usted insistía en que solo usted sirviera. Teodoro miró confuso al pastor. ¿De qué está hablando ella? ¿Qué historia es esa? No hagas caso a esos absurdos, respondió Ezequiel rápidamente. Elena está confusa, manipulada por este hombre. Pero algo había cambiado en la dinámica de la sala, una fisura en la fachada de autoridad del pastor, una duda plantada en las certezas de Teodoro. Dejemos que la comunidad decida, dijo Gael, moviéndose lentamente hacia la puerta, llevando a Elena consigo. Vamos a presentar las pruebas que encontramos. Las cartas de Raquel, el diario de mi padre, este informe médico, los registros financieros. Dejemos que todos vean al verdadero pastor Ezequiel Méndez. El rostro del pastor se contorsionó en una expresión de puro odio. No irás a ningún sitio con esos documentos, dijo avanzando amenazadoramente. En ese momento, Teodoro, que parecía genuinamente confuso con las revelaciones, se interpuso entre el pastor y la pareja. Espere un momento, pastor. Si hay acusaciones tan graves, quizás deberíamos aclararlo todo, de forma civilizada. Sal de mi vista, ordenó Ezequiel empujando a Teodoro con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad. No voy a permitir que destruyan todo lo que he construido. Gael aprovechó la distracción para guiar a Elena fuera de la oficina. Corrieron por el pasillo, en dirección a la puerta trasera. Detrás de ellos podían oír los gritos furiosos del pastor y las protestas confusas de Teodoro. «A la iglesia», dijo Gael mientras montaban rápidamente a caballo. «Es allí a donde irán todos cuando termine el culto». Galoparon por la calle principal de Valle de la Promesa, atrayendo miradas sorprendidas de los pocos habitantes que no estaban en la iglesia. Se detuvieron frente al pequeño templo blanco, exactamente cuando los fieles comenzaban a salir después del culto de la mañana. Un murmullo de sorpresa recorrió la congregación al ver a Elena, la hija desaparecida del pastor, montada a caballo junto a Gael Montero, el temido demonio de las colinas. Hermanos y hermanas de Valle de la Promesa. La voz de Elena sonó clara y fuerte, una autoridad natural que nunca antes había demostrado. Hay algo que todos ustedes necesitan saber, algo que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo.
La multitud se acercó curiosa y aprehensiva. Rostros familiares que Elena conocía desde la infancia, algunos hostiles, otros simplemente confusos, algunos genuinamente preocupados. «Elena». La voz del pastor Ezequiel tronó detrás de ellos. Él venía corriendo por la calle, seguido por un Teodoro visiblemente perturbado. «No la escuchen. Está confusa, manipulada por este hombre». Pero Elena ya no era la joven tímida y sumisa que todos conocían. Desmontó del caballo con un movimiento fluido y encaró a la congregación con una dignidad que nunca habían visto en ella. «Durante años», comenzó su voz firme a pesar del corazón acelerado, «todos en este pueblo conocieron una versión de la verdad, la versión que mi padre, el pastor Ezequiel, quiso que conocieran, sobre cómo él era un hombre de Dios, sobre cómo mi madre era una santa, sobre cómo esta comunidad era un ejemplo de rectitud». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos. Pero había otra verdad, una verdad de manipulación, mentiras y crímenes. Un murmullo recorrió la multitud. El pastor Ezequiel intentó avanzar, pero fue contenido por algunos hombres de la congregación que, intrigados, querían escuchar lo que Elena tenía que decir. Ella contó todo, sobre el amor entre Raquel y Antonio Montero, sobre cómo Ezequiel, obsesivamente enamorado, había forjado acusaciones para alejar al rival, sobre el matrimonio forzado, la vida de control y abuso que su madre había llevado, y, finalmente, sobre las evidencias que apuntaban a su envenenamiento lento y calculado. Gael, a su lado, presentó los documentos, las cartas, los diarios, el informe médico, los registros financieros, evidencias concretas que no podían ser fácilmente descartadas. La reacción de la congregación fue de shock inicial, seguido por negación, luego por una indignación creciente. Algunas personas, especialmente las más cercanas al pastor, gritaban que eran mentiras. Otras, sin embargo, comenzaban a recordar pequeños detalles, inconsistencias que habían notado a lo largo de los años, pero nunca se habían atrevido a cuestionar. Doña Zuleida, la anciana que Elena siempre había visitado, avanzó entre la multitud. «Yo recuerdo», dijo, su voz temblorosa pero clara, «recuerdo a Raquel antes del matrimonio. Era una muchacha llena de vida, siempre sonriendo. Después parecía un pajarito en una jaula, y cuando enfermó tan rápido, tan extrañamente, siempre pensé que había algo mal». Otros comenzaron a hablar también. Un antiguo empleado de la hacienda de los Montero, confirmando que Antonio jamás robaría. Una vecina de la casa pastoral, relatando las discusiones acaloradas que había oído a través de las ventanas. El antiguo farmacéutico, recordando cómo el pastor frecuentemente compraba ciertos medicamentos en cantidades inusuales. El pastor Ezequiel, viendo su imperio de mentiras desmoronarse, hizo un último intento desesperado. «Todo esto es una conspiración», gritó, el rostro contorsionado en una furia que pocos habían presenciado. «Este hombre, este Montero, quiere vengarse porque perdió contra mí. Quiere destruir todo lo que hemos construido aquí. Y usó a mi propia hija contra mí». «Nadie me usó, padre», respondió Elena encarándolo directamente. «Por primera vez en la vida, estoy tomando mis propias decisiones. Elegí descubrir la verdad. Elegí honrar la memoria de mi madre. Elegí ser libre». En ese momento, Teodoro, que observaba todo con creciente incomodidad, dio un paso adelante. Yo no sabía nada de esto», dijo, dirigiéndose tanto a Elena como a la congregación. «El pastor siempre fue un ejemplo para mí. Nunca cuestioné sus acciones, sus decisiones». Miró a Elena con algo parecido al remordimiento. «Incluso cuando sugirió que me casara contigo. Dijo que era la voluntad de Dios, que sería una unión bendecida». «¿Y qué hay de tu primera esposa?», preguntó Gael, fijando a Teodoro con una mirada penetrante. Las marcas en sus brazos, el miedo en sus ojos. Teodoro bajó la cabeza, la vergüenza evidente en su postura. «Yo no era un buen hombre. Tengo un temperamento, pero el pastor me ayudó. Dijo que yo solo necesitaba una esposa más sumisa, más controlable». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. La imagen del respetado empresario, del pilar de la comunidad, se desmoronaba tan rápidamente como la del pastor. «Yo quería que fuera diferente esta vez», continuó Teodoro, ahora hablando directamente con Elena.
Quería una nueva oportunidad. El pastor dijo que eras perfecta, obediente, pura, moldeable, exactamente lo que un hombre como yo necesitaba. Un objeto, dijo Elena, la voz tranquila pero cargada de indignación. Era eso lo que yo era para ustedes dos. Un objeto a ser poseído, controlado, moldeado. Teodoro no respondió. No había respuesta posible. El pastor Ezequiel, viendo a su último aliado retroceder, hizo un intento desesperado. Avanzó en dirección a Elena, los ojos inyectados de odio. «Eres mi hija, mía. Todo lo que hice fue por tu bien, para mantenerte pura, protegida del mundo». Pero antes de que pudiera alcanzarla, varios miembros de la congregación lo contuvieron. El delegado, que había presenciado todo con creciente preocupación, se acercó. «Pastor Ezequiel», dijo formalmente, «creo que necesitamos hablar en la comisaría. Hay acusaciones graves aquí que necesitan ser investigadas». «Esto es un absurdo», protestó Ezequiel debatiéndose. «Soy un hombre de Dios, el líder de esta comunidad». «Lo era», corrigió el delegado haciendo un gesto para que sus auxiliares se acercaran. «Y ahora es un hombre bajo investigación por posible homicidio, fraude y otros crímenes». Mientras el pastor era conducido al coche patrulla, con sus protestas cada vez más desesperadas, Elena sintió que una extraña sensación de paz se apoderaba de ella. No había alegría en ver a su padre en aquella situación, solo la certeza de que, finalmente, la verdad salía a la luz, que su madre, de alguna forma, recibía justicia. La comunidad estaba en shock, intentando procesar todas las revelaciones. Algunos lloraban abiertamente, otros discutían en pequeños grupos. Muchos se acercaron a Elena, algunos para expresar solidaridad, otros para pedir perdón, por nunca haber cuestionado, nunca haber visto, nunca haber ayudado. Gael permaneció a su lado durante todo el tiempo, una presencia silenciosa y fuerte, ofreciendo apoyo sin imposiciones. Cuando finalmente el tumulto comenzó a disminuir, él tocó suavemente su brazo. «¿Vamos a casa?», preguntó. Y había tanto significado en aquella simple pregunta que Elena sintió su corazón expandirse. «Sí», respondió, entrelazando sus dedos en los de él. «Vamos a casa». Los días siguientes fueron de transición y curación. La comunidad de Valle de la Promesa, privada de su líder y forzada a confrontar décadas de manipulación, inició un doloroso proceso de autoanálisis colectivo. Muchos comenzaron a cuestionar no solo las acciones del pastor Ezequiel, sino sus propias creencias, sus propias complicidades silenciosas. Elena visitó a su padre en la cárcel una única vez. Fue un encuentro breve y tenso. Ezequiel, despojado de su autoridad, parecía más pequeño, más viejo, casi frágil, pero el brillo manipulador en sus ojos permanecía. «Vine a despedirme», dijo Elena simplemente, «y a decir que a pesar de todo no lo odio. Siento pena. Pena por el hombre que destruyó tantas vidas, incluida la suya propia por obsesión y control». «Te arrepentirás», respondió él, la voz aún cargada de amargura. «Ese Montero es igual que su padre. Te abandonará como el padre abandonó a tu madre». «Mi madre no fue abandonada», corrigió Elena manteniendo la calma. «Fue robada, por ti. Y en cuanto a Gael, él me dio lo que tú nunca diste, elección. Si permanecemos juntos, será porque ambos elegimos libremente». Salió de la comisaría sintiéndose más ligera, como si hubiera dejado atrás no solo a su padre, sino toda una vida de limitaciones y mentiras. En la Hacienda de las Piedras, ella y Gael desarrollaron una rutina que combinaba trabajo y descubrimiento. Elena aprendía algo nuevo cada día, no solo tareas prácticas, sino también sobre sí misma, sobre sus deseos, sus capacidades, su fuerza. La relación entre ellos florecía naturalmente, sin presiones ni expectativas. Había respeto mutuo, admiración y un deseo que crecía con cada toque, con cada mirada compartida. Cuando finalmente se entregaron el uno al otro, en una noche de luna que bañaba la habitación con una luz plateada, fue como si dos almas finalmente encontraran su lugar en el mundo. «Te amo», susurró Gael contra su cabello, después cuando reposaban entrelazados. «No solo por la mujer que eres, sino por la mujer en la que te estás convirtiendo, por la valentía de romper con todo lo que conocías, por la fuerza de buscar tu propia verdad.
Te amo, respondió Elena, sintiendo la palabra, tan simple y tan profunda, resonar dentro de ella como una verdad absoluta. Por ayudarme a encontrar mi libertad. Por enseñarme que el amor no es prisión, sino elección renovada cada día. Meses después, cuando la primavera cubría los campos con flores silvestres, Elena recibió una carta inesperada. Era de Teodoro, escrita desde el centro de rehabilitación donde se había internado voluntariamente después de los eventos que sacudieron Valle de la Promesa. «Nunca pediré tu perdón», escribía él, «pues sé que no lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar, intentando entender los patrones destructivos que me llevaron a lastimar a personas que debería amar y proteger. Tu valentía me mostró que es posible empezar de nuevo, que nunca es tarde para buscar una versión mejor de uno mismo». Elena dobló la carta cuidadosamente y la guardó. No había perdón que conceder, no todavía, quizás nunca, pero había un reconocimiento del poder de la verdad para transformar no solo su vida, sino vidas a su alrededor. En verano, ella y Gael formalizaron su unión, no en una iglesia, sino a la sombra de un gran árbol en la hacienda, rodeados de amigos que realmente se preocupaban. Doña Zuleida estaba allí, sus ojos brillantes de lágrimas de alegría. Algunos exmiembros de la congregación del pastor también, aquellos que habían encontrado un camino hacia una fe más auténtica, libre de manipulaciones. Elena llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto al viento, los pies descalzos en la hierba. No había velo para cubrir su rostro, ni promesas de sumisión en sus votos, solo un compromiso de amor, respeto y asociación entre iguales. «Te elijo a ti», dijo a Gael, mirándolo a los ojos con una confianza que habría sido impensable un año antes. «No porque te necesite, sino porque te quiero a mi lado, porque juntos somos más fuertes, más completos, más verdaderos». «Te elijo a ti», respondió él, la voz grave embargada por la emoción, «para celebrar tu fuerza, no para controlarla, para crecer a tu lado, no para limitarla, para amar a la mujer que eres hoy y a todas las versiones que aún llegarás a ser». Por la noche, sentados en el porche de la hacienda, ahora verdaderamente el hogar de ambos, contemplaban las estrellas. El futuro se abría ante ellos, no como un camino predeterminado, sino como un horizonte de posibilidades. «¿Sabes lo que más me impresiona?», dijo Elena recostándose contra el pecho de Gael. «¿Cómo todo puede cambiar tan completamente en tan poco tiempo? Hace un año yo era prácticamente una prisionera, sin voz, sin elecciones, sin esperanza. Y ahora», Elena sonrió, alzando el rostro hacia el cielo estrellado, «ahora soy libre para hablar, para elegir, para soñar, para amar». Gael le besó la frente suavemente. «Tu madre estaría orgullosa», murmuró, «de la mujer en que te has convertido, de la valentía que demostraste». «Creo que ella siempre lo supo», respondió Elena recordando el sueño que había tenido la primera noche en la hacienda. «De alguna manera, ella siempre supo que yo encontraría mi camino, que rompería el ciclo». Permanecieron así, abrazados bajo las estrellas, dos personas que habían encontrado amor y redención en el lugar menos probable. Dos supervivientes de historias de manipulación y dolor que, juntos, escribían un nuevo capítulo, uno basado en la verdad, la libertad y el poder transformador del amor auténtico. La hija del profeta se había convertido finalmente en dueña de su propia historia.